Saludos a todos los seguidores de este espacio, Sea un Game Changer. Por aquí Eliezer, nuevamente en otra entrevista de esta sección, Conociendo Game Changers. La entrevista que tengo para este episodio, por decirlo de alguna forma, es muy interesante. Dos cosas: por la persona que voy a estar entrevistando, una persona a la cual aprecio y respeto mucho, una relación de más de, como 20 años. Y sobre todo porque he tocado temas de innovación, quizás del futuro del trabajo, tendencias de negocio, algunos aspectos de empresarismo social. Sin embargo, la parte de espiritualidad vincula mucho con la innovación. Eso lo voy a estar explicando en breve. Pero en este tema vamos a estar hablando sobre innovando a través de la fe. Así que va a ser un tema muy interesante. Voy a estar presentando un amigo, se llama Luis Ramos. Sin embargo, les exhorto a varias cosas: que me sigan en las redes sociales, Facebook, Instagram. También he añadido una página en LinkedIn, la red social de profesionales. Ya hay una página de Ser un Game Changer donde estoy compartiendo también todo este contenido. Y sobre todo que te puedas suscribir a este canal de YouTube para que no pierdas estas entrevistas y otro contenido que tengo disponible y otro que estoy generando, ¿verdad? Añadiendo tecnología, drones y otras cosas. Así que no voy a consumir más tiempo y voy a dar espacio, ¿verdad?, para pasar acá de estudio a un buen amigo, Luis Ramos Zapata. Bienvenido, Luis, a este espacio Ser un Game Changer. ¿Cómo te encuentras? Saludos, Eliezer, saludos y a todos los que te siguen a través de esta página de Ser un Game Changer. Saludos a todos. Claro que sí, Luis. Para los seguidores, ¿verdad? Voy a hacer una breve historia. Nosotros nos conocemos alrededor de 20 años. Yo creo que de 2001 a 2002, cuando estábamos en la Universidad de Bachillerato por una asociación estudiantil que agrupa estudiantes de recursos humanos, y aunque los dos éramos de zonas geográficas distintas, este espacio nos permitió conocernos y desarrollar una amistad, una hermandad. Nos consideramos como si fuéramos hermanos, no somos de sangre, somos por elección. Así es. Pero en adición a esa gran amistad, también pues compartimos otros intereses profesionales, como lo que es el área de recursos humanos, aspectos de gerencia, estrategia, mismo mercadeo, ¿verdad? Que el caso de Luis pues también tiene su preparación en recursos humanos y en mercadeo. Y sobre todo que nos apasiona la tecnología. Dando un breve background de Luis se ha desempeñado dirigiendo departamentos de recursos humanos o colaborando como socio estratégico en funciones de recursos humanos. También ha trabajado en la industria de tecnología, supervisando áreas técnicas que dan servicios de recursos humanos o soluciones. Y también en un rol más operacional y estratégico, donde actualmente dirige una fuerza de venta. Y sobre todo una pasión de la tecnología, que eso lo lleva a parte de la conversación de hoy, ¿verdad? Un proyecto que tiene muy, muy bonito. Pero así que, Luis, habla un poco acá a nuestros seguidores qué estás haciendo hoy día en tu rol laboral. Claro que sí. Claro, gracias, Eliezer. Y somos fanáticos, tanto mi esposa y este servidor, de todo lo que es Ser un Game Changer. No es porque llevemos, como digamos, una amistad de hermandad que empezó hace 20 años o más, sino que realmente nos apasiona todo el tema dirigido hacia tecnología, innovación y a todo lo que va creando un proceso cultural de desarrollo a nuestras capacidades humanas y sobre todo a través de la tecnología. Pues como mencionaste, Eliezer, pues he tenido una carrera bastante variada en el corto tiempo que llevamos trabajando. Llevamos como unos 15 años aproximadamente ya en la fuerza laboral y hemos estado moviendo desde el aspecto tecnológico, trabajando para una de las compañías más grandes de tecnología en Puerto Rico, trabajando directamente con áreas técnicas. Y cuando decimos áreas técnicas nos referimos a todo, desde lo que es la infraestructura, a lo que viene siendo el grupo de manejo de proyectos, a lo que viene siendo el grupo de servicio al cliente. Y como tú conoces, cada uno tiene un mundo diferente dentro de esa misma industria. El técnico tiene un lenguaje, el project manager tiene un lenguaje y el servicio al cliente tiene un lenguaje. El éxito de la organización es cuando todos pueden hablar un mismo idioma. Pero hace ya unos
aproximadamente 7 años atrás, decido dar un brinco. En mi carrera surge una oportunidad de regresar a mi raíz original, que es lo que viene siendo el área de recursos humanos, y doy un brinco por una oportunidad que a través de un colega consultor me dice, hay una oportunidad en la Iglesia Católica para dirigir el área de recursos humanos de lo que viene siendo una de las diócesis aquí en Puerto Rico. Doy el brinco para recursos humanos nuevamente, pues siempre dentro de mi norte, pues quería tener esa experiencia de dirigir un departamento de recursos humanos, ya que estudiamos recursos humanos, hicimos, pero no había tenido esa oportunidad de lleno de poder entonces dirigir el departamento. Doy ese brinco, estamos trabajando en el área y surge dentro de la misma área de la iglesia la oportunidad de poder entonces retomar unas tareas temporeras en aquel entonces en el área operacional nuevamente de una organización de la Iglesia Católica que brinda servicios de fin de vida a las familias. Así que ahí doy esa transición temporera, fue ya hace 5 años, tuve 2 años en recursos humanos, pasé otra vez y dentro de esa área, esos 5 años, pues he estado bien de lleno metido en todo lo que es marketing, todo lo que alcanza la comunidad, educación y más recientemente, ahora pues ya por los últimos 6 meses, pues en el área de ventas, dirigiendo grupos de ventas para un producto no deseado, porque realmente el tipo de producto de fin de vida, de manejo a fin de vida, ya sea todo funeraria, cementerio, cremación, pues son servicios que las personas los necesitamos, pero no los queremos. Así que trabajamos desde la perspectiva, desde el ámbito de una idea más que todo. Y quiero abundar, si me permite, un poco en el tema. Cuando uno vende un servicio hacia futuro, por lo general, en otras palabras, nosotros atendemos personas vivas para que en el futuro, cuando requieran los servicios de funeraria, cementerio, cremación, tengan ya básicamente su proveedor de servicios. Cuando tú le atiendes y le ofreces la idea a una persona viva que necesita este tipo de producto, tú estás atando el tema a lo que viene siendo el área de la fe y la esperanza más que todo. ¿Por qué? Porque hay un elemento de esperanza envuelto en todos los servicios de lo que es la perspectiva de lo que yo quiero para mí o para un ser querido. Claro. Así que ahí entra ese tema, ese misticismo, sin entrar pues en temas dogmáticos, básicamente claro. En el tema espiritual, pues entra el misticismo de la espiritualidad y del elemento de mi creencia, pero a la misma vez de mis valores, de lo que cree mi familia y de lo que yo quiero hacer como para ese último momento. Y eso me ha continuado a todo momento, ese estudio, ese proceso de conocer, de continuar evolucionando y creando material, pues me ha llevado también en mi ámbito personal, como mencionaste, pues crear un proyecto también para poder continuar desarrollando y aportando un granito de arena en el tema educacional para las familias, especialmente en el tema de cultura y fe de lleno, que es lo que es el proyecto personalmente que estoy trabajando de Peregrinando por Puerto Rico, que es una página, unos canales de redes sociales, tanto de Facebook, Instagram, YouTube, donde visitamos en familia junto a mi esposa y mis 2 hijos. Vamos a visitar lugares dentro de Puerto Rico y grabamos básicamente nuestra experiencia familiar de lo que es ese caminar como familia y a la misma vez la educación cultural y espiritual dentro de lo que es nuestro país. Interesante, Luis, ¿verdad? Ya mismo voy a estar compartiendo por aquí, ¿verdad? Que sigan tu página de Peregrinando. Vamos a hablar en detalle, pero quería hablar para efecto de nuestros seguidores. ¿Por qué el título Innovando a través de la fe? Yo sé que probablemente muchas personas el tema le va a estar curioso o extraño, o quizás, ¿verdad? Van a decir, están locos. Pero quiero hacer una introducción para que vean por dónde anda la intención de esta conversación con Luis. Cuando hablamos de innovación, en mi caso que vengo de la psicología industrial organizacional, cuando hice mi proyecto de investigación de doctorado, yo pues decidí correlacionar variables psicológicas con temas de innovación. Y encontré el tema de capital psicológico, que tiene 4 variables, básicamente lo que tiene que ver la eficiencia, la esperanza, el optimismo y la resiliencia.
En el estudio, la resiliencia es un tema que se conoce bastante, ¿verdad? Con las adversidades, pues obviamente a nivel psicológico queda espacio. Sin embargo, el tema de esperanza es uno de los menos que se estudia, a veces en el área de negocio, en el área social, porque se lo destinamos quizás más a la área religiosa. Entonces, lo curioso de cuando empiezo a explorar la esperanza, a correlacionar con temas de innovación, encontré que personas, ¿verdad? Que quizás cultivan su espiritualidad, que uno dice tienen altos niveles de esperanza, son más propensos a estar en entornos colaborativos que pueden facilitar la creatividad. Así que son personas más propensas a ser creativas, porque obviamente tienen una visión de mundo diferente, hay un optimismo que los lleva, porque la esperanza es un estado de que las cosas van a estar bien o van a mejorar. Así que en esa parte siempre quería, en este tipo de diálogo, tener a alguien que podamos insertar el tema espiritual. No va a ser la última vez, de seguro, pero sí quería iniciar con Luis por la confianza y afinidad que tenemos para hablar de estos temas. Entonces, ¿a qué lleva esta entrevista que traigo a Luis, ¿verdad? El Game Changer que estamos viendo hoy, conociendo hoy? Luis, además de esa introducción laboral que bien ha comentado, en plena pandemia inicia un proyecto por redes sociales que involucra varios elementos. Uno, la integración familiar, es un proyecto de familia, así que tiene unos atributos particulares. Segundo, la exploración, porque obviamente pues, están visitando lugares que no todos los lugares Luis los conoce, ni su esposa, ni sus niños. Tercero, que se vinculan con una historia muy enriquecida a nivel cultural, más allá de los religiosos, es cultura de nuestro país. O sea, aquí en Puerto Rico, por la influencia de los españoles, si vamos a aterrizarlo en tiempo y espacio, tenemos una influencia, ¿verdad?, también de la Iglesia Católica. Hay mucha arquitectura española que también por ende se puede apreciar a través de la Iglesia Católica. Y tercero, y no menos, ¿verdad? No es porque sea menos importante, sino porque es la base de este proyecto. La parte religiosa, en este caso de Luis, su fe católica. Y entonces comienza este proyecto de Sana Peregrinando por Puerto Rico, un proyecto que como buenos amigos conversamos y me pareció muy interesante cuando comenzó el proyecto y lo que ha desarrollado. Y por eso que hace una semana digo, mira Luis, yo quizás tenía planificado en un próximo season entrevistar personas más cercanas a mí para rebotar, ¿verdad?, lo que están haciendo, que son muy interesantes, pero quiero aterrizar este tema de espiritualidad con el proyecto. Y aquí es que entonces estamos en esta entrevista. Así Luis, es. Peregrinando por Puerto Rico, que le exhorto a todos los seguidores que lo puedan seguir en Facebook, en Instagram, su canal de YouTube, tiene un contenido de verdad muy, pero que muy interesante, con contenido de alta calidad, porque Luis se ha vuelto un experto en esta parte de fotografía, de videografía y de la edición de contenido digital. Yo lo veo como un ejercicio de innovación, por eso que tiene el título. ¿Cómo tú ves Peregrinando más allá, como dice, pues más allá de una página en redes sociales? Sí. ¿Cómo realmente esto te ha ayudado quizás a innovar tú como persona, tú como profesional, porque has adquirido otras destrezas y también el entorno familiar? ¿Qué me puedes decir de Peregrinando? Gracias, Lecer, y en efecto fue algo bien interesante porque yo creo que para llegar a la innovación, para llegar a este tema, tuvo que haber un proceso de autoevaluación interna, y esto pues surge en la pandemia, aunque valga la salvedad por el tipo de industria en la que trabajo, que mi trabajo principal, pues nunca cesamos, al contrario. Fue cuando más activos comenzamos todo el proceso de servicio a las familias en ese proceso de fin de vida. Pero dentro de la pandemia, pues ocurre un proceso de autoevaluación interna, es decir, ya estoy trabajando en áreas de ventas, he trabajado tecnología, he trabajado operaciones, he trabajado recursos humanos. ¿Qué puedo hacer algo distinto? Pues ahora habían ciertos días que estaba en la casa, trabajar de la casa, otros presencial. Pues en esa búsqueda empecé a decir, vamos a entretenernos, vamos a empezar a hacer, cogí una cámara, recuerdo, cogí el celular, fue lo primero, empecé a grabar unas cosas, me empecé a hacer por Zoom esas transmisiones, me acuerdo, para el área primero del trabajo, hacer entrevistas o conversaciones
con distintos recursos para hablar. Y de ahí surgió y dijo, espérate, aquí hay una oportunidad de algo que para mí es completamente nuevo, que para mí es algo que no domino, porque el tema de la edición, de la cinematografía en general, de crear contenido para redes sociales, no lo había hecho. Así que empiezo a hacer el research, especialmente a través de YouTube, buscar videos. Al principio, como decimos, no tengo mucho tiempo, pues vamos a buscar videos de 5 minutos. Exacto. Este video tiene 10, ese no lo voy a ver porque es muy largo. Quiero algo que vaya a puntuar al tema, pero empezó esa búsqueda en mí, ese granito. Y no es ya hasta finales del año 2020 que entonces vengo y digo, voy a comprarme una cámara. Vamos a hacer la primera prueba. Voy a comprar una cámara término medio, entre profesional, pero no muy costosa, que pueda hacer, y empiezo también decido en esta idea en mi mente, decir, voy a coger una licencia de Adobe para edición de video y hacer todo, y empiezo con todo el suite de Adobe Premiere, Adobe After Effects, Photoshop, todo. Compro la licencia y digo, pero yo no sé usar esto, ¿qué voy a hacer? Tengo la licencia, tengo la cámara, y nunca en mi vida, más allá de tirar una foto por el celular, he hecho. Pues ahí empiezo a buscar contenido, encuentro cursos en línea gratis, empiezo a hacer, y después que hago todo esto digo, ¿y ahora realmente qué voy a hacer? Pues ahí entra la parte de integrar la familia y decir, yo quiero hacer esto en mi tiempo libre, pero yo quiero que no se convierta algo como un trabajo adicional en la cual me conlleve a estar más tiempo separado de mi familia en ese sentido. Así que ahí, y con ayudas de colegas, uno de los principales que consulté con el mismo Eliezer, fue una de las personas que me acuerdo esas conversaciones como para enero, más o menos, diciembre. Y oye, Eliezer, ¿qué tú crees de esta idea? Tengo esto en la mente. Rebotando ideas. Exactamente. Y Eliezer, como todo un doctor en el proceso de búsqueda, me bombardeó con un montón de estudios de búsqueda, turismo religioso, todo este detalle, cuál es la percentila de búsqueda de la gente, inversiones, y ahí fue que dijimos, ¿sabes qué? Vamos a empezarlo, vamos a lanzarnos a este proceso, y peregrinando por Puerto Rico surge de varios elementos, como mencionaste ahorita. Elemento primero de una autoevaluación interna, es decir, quiero hacer algo diferente, algo que para mí sea completamente nuevo, y no va a ser simplemente poner un contenido general, no, yo quiero poner un contenido que sea, que la gente realmente consuma, que pueda consumir desde la perspectiva cultural y positiva, y desde la perspectiva obviamente espiritual, que fue el elemento tratando de transmitir un mensaje de lo que es el día a día de una familia puertorriqueña. Y eso es lo que, cuando me preguntan qué es Peregrinando por Puerto Rico, para mí es el caminar de una familia puertorriqueña a través de su historia, de su día a día, de lo que es la educación a sus hijos, y de lo que es también el concepto de conocer nuestro pasado. Porque la iglesia, en este caso, y como digo, no entrando en ningún tema dogmático, sino desde la perspectiva cultural, espiritual, la iglesia ha sido parte de la sociedad en todos los elementos de sentidos humanos, tanto en la creación y formación de la sociedad moderna que tenemos hoy en día. Así que dentro de esas áreas, pues nosotros quisimos decir, en todos los pueblos que visitamos, y eso fue el otro tema que hice, tenía un mapa de Puerto Rico, porque uno de mis hijos, al estar tomando clases virtuales desde la casa, está cogiendo clases sociales, y recuerdo que estaban en la clase de los mapas de Puerto Rico, y empezamos a mirar el mapa de Puerto Rico, y yo he visitado este pueblo, he visitado este, pero este no lo he visitado, este tampoco lo he visitado, pues vamos a hacer, entonces vamos, ¿por qué no los podemos visitar? Y que mis hijos, más allá de simplemente coger la clase virtual, decir, hoy hablamos de lo que es San Germán como ciudad antigua, pues mira, vamos este fin de semana, vámonos para San Germán, para que conozcas lo que es San Germán y lo veas en persona, que es lo que habla en los libros. Y así sucesivamente fuimos creando desde la nada, desde empezar como todo novato, a arrancar y decir, arranqué una peregrinación con mi familia, y de momento llegué al sitio y pienso que todos los lugares cogen ATH, y de momento digo, espérate, que en este sitio para entrar aquí hay que pagar $3 y solamente es efectivo. Pues empezamos a crear, y eso nos fue ayudando, innovando en el tema de decir, espérate, ¿qué elementos tengo que tener?
pues ya no puede ser algo al garete, tiene que ser algo que organicemos, sentarnos qué es lo que quiero hacer, no la cinematografía de lo que he aprendido, que todavía continúo aprendiendo todo el día, más allá de lo que es grabar un sitio, es transmitir una historia. Y en esa transmitir una historia, para tú transmitir una historia con un lente, con una cámara a las personas, tú tienes que tener una historia detrás, que es lo que quiere transmitir. Así que conllevó proceso sentarme, decir, este va a ser el guión preliminar de lo que queremos hacer, qué hay allí, voy con mis hijos, por lo tanto tengo que tener lugar para comer, no puede ser como que arranqué, me dio hambre, espero hasta tarde, y así sucesivamente. Eso fuimos creando hasta el elemento que hoy en día yo digo que pues mi esposa es la que da la idea y la que me empuja hoy en día más a continuar. Ya al principio era como que vente conmigo, vamos a llevarle a hacer esto, y hoy en día ella es la que dice, ¿para dónde vamos este fin de semana? Vamos a hacer, levántate, sal temprano, que tenemos que irnos. Así que es un elemento bien bonito, ha sido bien bonito y conecta, como tú me mencionas, Eliezer, conecta al elemento, porque al transmitir un mensaje, una historia de un lugar, de un sitio de nuestra cultura que tiene una historia del pasado, tú empiezas a tratar de que la persona, a través del lente de lo que tú grabaste, puedan sentirse que estén en ese lugar y que van entonces a poder llegar nuevamente a ese sitio que tanto la añoró, porque muchas personas o viven en los Estados Unidos, nos siguen, dicen, espérate, ese es mi pueblo, diablo, yo me casé allí, mira, mis papás hicieron su boda, yo tuve el funeral de un ser querido allí, me acuerdo. Pues tratamos de transmitirlo y llevarlo a esa historia para que puedan conectarse nuevamente con su pasado, mirando a la esperanza del futuro, de algún día volver y visitar esos lugares. Claro, y eso es una parte más bonita del proyecto. Obviamente, si lo llevamos a la parte histórica, ¿verdad? El turismo interno, oye, a los que son de Puerto Rico que ven, ¿verdad? También personas, este canal lo sigue, ¿verdad? O sobre todo la página de Facebook, siguen muchas personas que son fuera de Puerto Rico. Si visitan Puerto Rico, pues ya tienen una idea de lo que pueden encontrar también a nivel de arquitectura. Pero en todos los municipios, ¿verdad? Por costumbre o por tradición general de planificación de ciudades, donde está el casco urbano, se encuentra la Iglesia Católica, ¿verdad? En la mayoría del municipio, quizás alguno que otro, pues no es así, pero diría yo que en la inmensa mayoría. Así que, de momento, aunque la persona que visita el pueblo no es gente que comparta la fe católica, la arquitectura, la historia le gusta, y muchas veces son las personas que también visitan estos lugares. Van a la oficina de turismo del municipio y entonces hay otros lugares a visitar. Y si usted se crió en una tradición de pueblo, yo que soy natural del pueblo de la Junta, pues usted sabe que aunque usted probablemente no siga la fe católica, probablemente fue una misa de graduación, fue alguna misa, ¿verdad? De algún servicio funeral, alguna actividad de fiestas patronales, ¿verdad? Que obviamente están muy vinculados a la Iglesia Católica. Así que en esa parte hay una historia que ha llevado a muchas costumbres o tradiciones que conocemos hoy en Puerto Rico a través de ese enlace de la parte religiosa, en este caso de la fe católica, de la Iglesia Católica, con actividades culturales de los pueblos, ¿ok? Y eso es bien interesante. Por el concepto de peregrino, Luis, quiero que quizás explique un poquito para los seguidores, porque recuerdo que en algunas ocasiones que rebotábamos información, ¿verdad? Cuando estabas trabajando este proyecto, salió el tema de peregrinos, ya tú lo tenías identificado, pero lo que da la industria del peregrinaje, ¿verdad? Que a veces no tiene una denominación particular a nivel religioso, pues son personas que se dedican a visitar lugares por su valor histórico, religioso, cultural, y hay un proceso de aprendizaje y de turismo. Entonces, esa parte de peregrinaje, que ¿cómo lo puedes definir para las personas que no sepan? Pues es bien interesante, porque muchas personas que entran a redes sociales me he ido dando cuenta, el proyecto Peregrinando por Puerto Rico, cuando arranca por la pandemia, desde un principio, como no es mi principal trabajo, al contrario, yo digo un hobby que se ha convertido en más que un hobby, en un pasadía familiar para nosotros. Pero muchas personas a veces nos preguntan y me dicen, yo quiero saber cuándo es el próximo tour, se hacen grupos.
porque las personas empiezan a buscar información y dicen, ¿a qué es realmente el peregrinando? Pues cuando nosotros peregrinando por Puerto Rico, nosotros lo hicimos desde un peregrinaje virtual, en el sentido de que yo con mi familia visito el lugar, hacemos la conexión en el lugar, grabamos en el lugar y después transmitimos, montamos todo el video y lo presentamos, lo damos gratis a través de las redes sociales, de los distintos canales de Peregrinando por Puerto Rico. Pero el concepto del peregrino, como bien menciona Eliezer, pues surge, me acuerdo que entre las ideas hablamos le ponemos diario de nuestro viaje, empezamos a buscar y hubo una palabra que por algún momento dado me recuerdo que vi y me acuerdo esto particularmente, puede ser interesante o jocoso. Estoy en el supermercado y no había agua Periel, pero había agua Peregrino. Y cojo la botella de agua Peregrino y la estoy poniendo en el carrito del supermercado y digo, Peregrino. Y yo digo, peregrinando, peregrinación. Y el mundo conspira. Esto me voló, en el supermercado me voló la mente en todo el camino y decía, hasta que surgió entonces peregrinando para buscar un tema, una palabra que sea catch. Y muchas personas cuando piensan en peregrinos piensan usualmente en los apóstoles, por ejemplo, o en los santos que caminaban de un lugar a otro, visitaban, llevaban la fe, presentaban lo que era la evangelización. Pero también el peregrino hoy en día puede datar el tema también, como es el caso del libro de Paulo Coelho, lo que fue la Paz de los Peregrinos, porque el peregrino en sí es una persona que visita, viaja a lugares y aprende de la cultura y del lugar y cumple una misión dentro de su objetivo que esté trazando. Y eso fue lo que entonces hicimos el catch. Pues, ¿cuál fue el objetivo para nosotros a nivel de Peregrinando por Puerto Rico? Era que mis hijos conocieran la cultura de Puerto Rico, que dentro de esa cultura también pudieran ver que el elemento de la fe que profesamos como familia, ese elemento va atado en todo nuestro proceso cultural, pues como bien mencionaste ahorita, a veces solamente pensamos en la religión desde la perspectiva del dogma de fe o de lo que profesamos, pero en el caso de la Iglesia Católica, particularmente en Puerto Rico, al nosotros haber sido una colonia española, en su momento España, la corona española, la parte de la Iglesia Católica era parte de esa conexión. Y una de las cosas que establecieron, esto lo aprendí y creo que fue en la peregrinación que hicimos a San Germán, cuando fuimos al Museo de Arte Portacelli, donde hablaba que una de las cosas que establecían los españoles antes de fundar el pueblo eran tres elementos. Uno, que se estableciera una alcaldía, un elemento de lo que iba a ser la administración del lugar, la plaza pública, que venía siendo entonces el lugar donde las personas se podían congregar para buscar información, y el tercer punto, la iglesia, que hubiese una iglesia, un templo primado, para que las personas profesaran la cultura. Así que como vimos en esa parte, pues el elemento de fe estaba atado bien de lleno en la cultura. Claro, con el pasar del tiempo, todo el proceso, ha habido una transición a enfocarnos más en el tema de lo que es la religión desde la perspectiva de fe. No obstante, la historia y las conexiones de lo que podemos ver desde tener la tumba de Juan Ponce León, el primer gobernador de Puerto Rico, en lo que es la Catedral de San Juan, desde lo que es la historia de San Bartolomé de las Casas, de ver todos esos elementos que ocurrieron, que va atado una conexión de la mano en todo momento. Así que para nosotros ese peregrinar ha sido un caminar. Yo siempre lo describo como un caminar dentro del proceso de tirarnos a un lugar desconocido, aunque estamos dentro de nuestra propia país, de nuestra isla del encanto, pues para nosotros visitar a veces estos municipios que probablemente visité cuando estaba en la universidad o que por primera vez visito, para mí es un elemento interesante y algo que quiero destacar, Eliezer, que surge, que muchas veces pensamos que el visitar un lugar, pues que no va a estar organizado. Nos sorprendemos de la cantidad de cosas y eventos que hay para hacer en todos los municipios que visitamos, porque realmente es algo que uno va aprendiendo y trata de impactar a que las personas puedan entonces vivirla.
Sí, algo bien importante eso último que dice. Muchas veces, ¿verdad? Y esto quizás para que decidimos aquí en Puerto Rico, lo que es el turismo, no estamos hablando de centros comerciales, ¿ok? Exacto. El turismo, ¿verdad? En muchos pueblos es el ecoturismo, el turismo cultural, el turismo, ¿verdad? A nivel de arquitectura, Sí. entre otras cosas, otras actividades pasivas, familiares, entre otras cosas que también hay muchos pueblos que usted se puede sorprender, como bien dice Luis. En estas visitas que has iniciado, Luis, ¿qué es lo más que te ha sorprendido? Por decirlo de alguna forma. Ha sido bien interesante, ha habido de muchos elementos. Primero, nuestra riqueza a nivel cultural puertorriqueña es bien amplia. A veces pensamos que la historia de Puerto Rico, pues ahí no pasamos juicio sobre este tema, pero a veces pensamos que no aprendemos directamente nuestra historia, y pues que dentro del mismo curso escolar sabemos que las principales clases, matemáticas, inglés, español, ciencias posiblemente, y el área de historia pues está presente, pero a veces nosotros mismos como seres humanos no le prestamos tanta atención al tema de la historia. Algo que me ha sorprendido es que para muchos elementos que uno empieza a conocer que no teníamos ni idea que había pasado en Puerto Rico, que existía en Puerto Rico, uno los va aprendiendo y los va viendo a través de las visitas que hacemos. Detalles como el visita a San Germán, donde pudimos entonces ver que la historia de muchos de nuestros próceres estaba atado tan simplemente como tú ir al pueblo sin tener que pagar a ninguno y caminar por lo que es la plaza principal del pueblo de San Germán. Lo mismo, nuestras visitas al Viejo San Juan, muchas veces, ¿quién no ha visitado el Viejo San Juan? Creo que casi todos los puertorriqueños en algún momento dado hemos ido al Viejo San Juan, pero el tú poder ver que cada esquina del Viejo San Juan tiene una historia particular que podamos entonces conocer, no me deja de sorprender que podamos en cada lugar ir conociendo algo diferente y viendo cómo eso ha impactado no solo a nivel de Puerto Rico, sino a nivel del mundo completo. Desde conocer que por qué en Puerto Rico es un elemento, atándolo con la parte de la fe, Puerto Rico se convierte en la primera diócesis del hemisferio de América. O sea, la Iglesia Católica, el primer obispo que pisa América, viene a Puerto Rico. Que Alonso Manso, pues, ¿por qué lo envían a Puerto Rico? Nosotros siempre decimos, pues, si República Dominicana era la española, era la principal, ¿por qué viene a Puerto Rico? Una de las cosas porque Puerto Rico estaba mucho más organizado y era un puerto importante para lo que era las Antillas, para lo que fue América. Y empezamos a ver cómo a través de la historia, que muchas veces no la aprendimos o no le prestamos atención en la escuela, simplemente no hubo ese seguimiento en el tema de aprendizaje, vemos que hay muchos elementos históricos envueltos en Puerto Rico que nos hacen decir, wow, sí, nosotros tenemos una cultura, y esto no va atado con ningún tema específico. No voy a entrar en este tema político, pero es tema estatutario, esto no es. Pero sí, la historia, cultura, existe mucho antes de lo que usualmente nosotros pensamos que llevamos. Y ahí es que tú vas y dices, wow, tenemos 500 años de historia, Lecer. Y en esos 500 años de historia, ni siquiera Nueva York, ni siquiera esto tiene tanto, había sido las 13 colonias, habían empresarios británicas en América. Pues eso nos va atando a decir qué ha pasado, cómo en 500 años ha transcurrido y nos lleva al presente de Puerto Rico. Y nos hace soñar. Lo que más me impresiona es cómo mis hijos posteriormente me hacen preguntas y muchas veces tengo la respuesta, muchas veces no, pero me hace pensar cuáles van a ser los próximos 500 años de historia de Puerto Rico. ¿Qué dirán de aquí al 2400? Y miren la historia del 2021, del 2020 que pasamos la pandemia, y digan qué hicieron los puertorriqueños que estuvieron presentes en el 2020 y cómo lanzamos para que las próximas generaciones tengan un Puerto Rico. Sí, wow, muy interesante como lo planteas y lo que te has encontrado y sobre todo las experiencias. Yo creo que una aportación social que está haciendo, peregrinando por Puerto Rico, es que muchos padres de familia, maestros, maestras, estudiantes puedan conocer a Puerto Rico desde otra óptica, viendo un poco de
conociendo municipios en la área cultural, sobre todo por las partes religiosas, yo creo que es algo que es de mucho valor, ¿verdad? Sobre todo, como tú dices, a veces la historia se discute en un libro y a veces hasta los mismos temas de cultura, no se tiene una experiencia vivencial. Sí. Ahora bien, hablando de la Iglesia Católica, ¿tienes algún estimado de cuántos lugares puede haber en Puerto Rico, ¿verdad? Como se dice, propiedades culturales, arquitectónicas que pueda tener la iglesia? Yo sé que son cientos, pero alguna idea, a lo mejor yo sé que tú has un poco más de cariño en la búsqueda y análisis. La Iglesia Católica en Puerto Rico se divide en regiones, que es lo que le conocen las diócesis, son 6. Ajá. Dentro de esas 6 diócesis, que cada gobierno, cada diócesis es un proceso administrativo separado, pero hay aproximadamente unas 250 parroquias. Esos son los templos que conocemos a nivel de área para el culto como templo principal. Pero dentro de esa área tienen lo que le llaman capillas y cada templo puede tener sus 3, 4 ejemplos. Visité Ciales tiene 12 capillas. Tiene la parroquia del pueblo y unas 12 capillas a través. Pero, o sea, que la cantidad exacta, cierta, no la tengo. No obstante, sí hay lo que le llaman registro de lo que son santuarios, que es otro de los temas, otra área particular. Y a través del registro que teníamos hay aproximadamente unos 35 santuarios. Y el santuario es un templo que fue dedicado a una cierta devoción. Ejemplo, en el caso de aquí en San Juan se está construyendo lo que es el santuario nacional, o lo que viene siendo la patrona, que es la Virgen de la Providencia. Eso viene siendo un templo que se está construyendo para la devoción de aquellas personas marianas a la Virgen de la Providencia. No obstante, así hay un sinnúmero de santuarios dedicados, aproximadamente unos 35 santuarios que están en el registro de lo que es la Conferencia Episcopal Puertorriqueña. Y es bien interesante porque en esos mismos santuarios uno empieza a ver y a conocer un poquito más elementos de la fe relacionados, dedicados específicamente a ese santo, de lo que viene siendo la dedicación. Algo que mencionaste ahorita, nosotros en todos los elementos culturales vemos elementos de la fe, las fiestas patronales. Las fiestas patronales no eran otra cosa que dedicarle al santo de ese pueblo, dedicarle una semana de fiesta a ese santo. Lo mismo muchos de los nombres, tenemos muchos nombres obviamente indígenas, pero también tenemos muchos nombres dedicados a santos, San Juan, San Lorenzo, San Germán, y así Santa Isabel, así sucesivamente tenemos varios pueblos. Y es interesante porque donde quiera que volteamos, donde quiera que interactuamos, de alguna forma u otra, persona creyente o no creyente, católica o no católica, ha interactuado con la Iglesia Católica. Y sea a un bautismo, porque fuera un bautismo católico, o ya que fueron a una boda, hacerla en el templo del pueblo, porque es el más bonito antiguo y es la tradición. Así que de alguna forma u otra, siempre en nuestra día a día vida, y podemos ver cierta interacción que ha tenido personas tanto creyentes como no creyentes con la Iglesia Católica en ese elemento. Y eso pues nos lleva a querer ver cómo desde una perspectiva también, en el caso mío como laico, obviamente no soy sacerdote, no soy diácono, o sea, no es un ministerio dentro de la iglesia, más allá de lo que profeso mi fe con mi familia, pero me ha llevado este proyecto Peregrinando a poder poner un granito de arena a lo que es el profeso de mi fe, para que otras personas puedan ver también lo que es la vida de una persona creyente católica dentro del concepto normal, que también me doy mi cervecita porque me tomo la cerveza feliz, me como mis cosas y tratamos de crear ese ambiente que es algo natural y que vale un buen coffee shop, que yo sé que con tu señora esposa con Sai, pues también buscan un cafecito. Exactamente, me encanta el café, así que pude en esa visita hacia Alex no podía faltar ir al Museo del Café y conocer allí y decir, mira, estoy aquí en el Museo del Café saboreándome un cafecito. Así que esa área pues nos lleva a eso mismo, a atar. Vemos la visita al templo, pero a la misma vez vemos lo que podemos hacer dentro de esa área, porque
yo soy fiel creyente que una cosa, el yo tener una creencia, no me elimina el yo poder disfrutarme el proceso cotidiano de mi vida del día a día. Claro, definitivamente. Yo creo que quizás se suene un poco volato todo este proyecto tan interesante, que vuelvo y exhorto a las personas que vean esta entrevista, ya sea cuando sea lanzada formalmente o en la vida, ¿verdad? En YouTube, en el momento que le toque verla. Sigan la página de Peregrinando por Puerto Rico, porque tiene un contenido muy, pero que muy interesante, de mucho valor. Y algo que decía, tiene una aportación social. Yo creo que también esto indirectamente pudiera activar ese espíritu emprendedor quizás de otra persona que a lo mejor tenga otra fe distinta a de Luis, y también pueda explorar otros lugares de otras iglesias aquí en Puerto Rico, de otras denominaciones, que también sabemos que hay algunas que también tienen una base histórica o un contexto histórico, arquitectónico. Son cosas que se va generando un ecosistema, ¿verdad? Cuando hablamos de emprendimiento y colaboramos y conectamos. ¿Qué nuevas destrezas has aprendido en este proyecto, Luis? Porque obviamente sí, a ti te gusta la tecnología, trabajaste para una empresa de tecnología, la parte de recursos humanos manejabas tecnología, pero pues en este proyecto la tecnología que tú sabes utilizar no era la que tuviste. Era completamente distinta. Definitivamente, pues mira, una de las cosas que y el sé que llevamos 20 años en esto, siempre hemos tenido ese proceso de si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer bien. Así que lo primero que hice fue aprender el tema de manejar una cámara. Por ejemplo, aquí que tengo una de las cámaras, yo cogí este aparato y yo decía, ¿y por dónde conecto esto? Y ahora, y aprenderme en la cámara lo que es un aperture, que es el tamaño del lente y cómo crece el lente y para que entre la luz, a aprenderme lo que viene siendo el manejo de la sombra, pero esa es la primera parte, porque una vez yo ya captura, después, ¿qué yo hago con eso? Pues ahí es que entra entonces el tema de la edición, aprender lo que es la parte cinematográfica, así que decidí aprender todo lo que es la suite de Adobe, en el sentido de Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, porque usualmente uno piensa, mira, la cámara hace todo, te pone lo bonito que se ve mi nombre ahí, me pone el logo acá arriba, ¿no? Eso es todo. Y el ser tú que estás en el Zen Game Changer, sabes que esto es hacer algo más allá. Pues aprender todo, manejar cómo edito, cómo mejoro los colores de la imagen para que sea mejor, más bonita para la familia. Así que hemos aprendido, yo te diría, el proyecto Peregrinando por Puerto Rico me ha creado un balance a nivel de lo que viene siendo la parte creativa, porque también entonces entra el otro punto. De nada te vale tener una imagen espectacular de la piedra escrita allá en Jayuya, que estuvimos este fin de semana pasado. De nada me vale tener eso si no puedo transmitir una historia más allá de poner el video de, mira, aquí está la piedra escrita, la gente, ¿qué es lo que quiero llevar? Así que ese proceso creativo me ha ayudado también, no solamente en Peregrinando, sino también a venir al trabajo, dentro de mi faceta del trabajo de día a día, decir qué yo puedo hacer diferente y más que todo, cómo yo puedo manejar en el trabajo con vendedores, que son personas que necesitan tener información, necesitan discutir, cómo yo le puedo crear una historia en el mensaje de lo que queremos llevar como cultura organizacional para que podamos ejecutar esa misión que tenemos como organización. Así que todos esos elementos yo te diría que ha sido el principal fuente de información ha sido YouTube, pero también he cogido cursos en Doméstica, que también es una fuente excelente de creativo, para arte creativo, y eso me ha ido ayudando significativamente a poder desarrollar al punto que puedo decir, no es que sea el mejor editor, que me queda mucho trabajo por correr, pero el trabajar cómodamente una edición de 1 hora, 2 horas, creando contenido de múltiples cámaras, eso ha sido algo bien interesante, te digo, jamás pensé, viniendo inclusive trabajando en tecnología, que el mundo de la edición y el mundo de la cinematografía iba a ser tan interesante, así que posiblemente si hubiese ido hacia atrás al tiempo, hubiese cogido una carrera de desarrollar artes creativas,
Así que quizás esa vena que hubo por mí, que nunca la detecté, salió en la pandemia a flote. Es muy interesante, ¿verdad? Ya estamos bajando la cuesta de este diálogo. Es algo que, por ejemplo, en este espacio Soy un Game Changer, ¿verdad? Pues siempre de alguna u otra forma estoy exhortando a las personas que siguen mis redes sociales. Y es del aprendizaje continuo, de cómo el futuro del trabajo, que ya no es tan futuro, es presente, integra tecnología como protagonista. Entonces, ¿cómo es que dimos las destrezas digitales en una gama, ¿verdad? Porque todo va a depender de lo que usted se dedique o quiera hacer. En este caso de Luis, por eso lo utilizo de ejemplo, viene de una alta experiencia en industria de tecnología, pero no necesariamente en esta parte de cinematografía y generación de contenido visual. Así que para que el proyecto tenga mayor valor al usuario, ¿verdad? La persona que va a la red social de Peregrinando por Puerto Rico y quiere ver contenido, pues obviamente eso requiere un tiempo de preparación que tuvo un proceso de aprendizaje previo de aprender cómo se edita o cómo es que una cámara funciona, cuál es la mejor cámara. Y eso es una exhortación que siempre tengo bien presente, por eso lo quería aterrizar, ¿verdad? Estamos hablando de innovación, de fe, de turismo, de arquitectura, de cultura, pero ha requerido aprendizaje. Yo creo que este proyecto, resumiendo, Luis, obviamente a ti como profesional, pues estás sumando destrezas digitales, has podido innovar tú como profesional, como persona, como papá, como esposo, obviamente lo que es el núcleo familiar. Sí. Ha incentivado la colaboración, porque obviamente en el andar sé que también de momento otras organizaciones o espacios en redes sociales se comunican, ¿verdad? Buscando oportunidades para una entrevista, para que visites un pueblo, quizás una oficina de turismo. Así que yo, ¿verdad? La oficina de turismo, ¿verdad? Anuncio no pago, comuníquese con Peregrinando por Puerto Rico, ¿verdad? Para que coordinen su visita. Obviamente ayuda a generar empatía, ya tocando la parte de psicología, porque necesitamos ser empáticos con nuestra cultura. Y yo creo que algo de lo que tú estás diciendo no es otra cosa que seamos empáticos con nuestra historia, con nuestra cultura y el valor, ¿verdad? Como sociedad de lo que hemos tenido. Los valores familiares pues se solidifican porque también tus niños pues tienen unas experiencias en familia de aprendizaje, de exploración, que también eso incentiva su creatividad, entre otras cosas. Así que ese trabajo en equipo se fortalece y sobre todo el aprendizaje continuo, las experiencias se quedan, ¿verdad? Somos seres humanos que aprendemos 70% por vivencia o porque otros nos digan cómo hacer las cosas o porque las estamos experimentando. Y este proyecto realmente lleva a esa ejecución. Así que, Luis, ya cerrando una exhortación, algunas palabras finales sobre Peregrinando por Puerto Rico, todas estas vivencias, ¿qué nos puedes decir? Sí, mira, Eliezer, y al público de Ser un Game Changer, yo lo que le puedo decir es que si lo que para mí ha sido el principal elemento de crecimiento que me ha ayudado Peregrinando por Puerto Rico, primero es a poder volver a retomar un tema de poder hacer algo que me gusta, pero a la misma vez que mi familia se convierta en parte de ese proceso de búsqueda, aunque parece un trabajo adicional, porque le dedicamos el mismo empeño y esfuerzo y crear un contenido de calidad, que de igual manera es un reto mayor y tú puedes saberle que cuando crear contenido que sea de base cultura, en base educativo, tiene que haber el doble esfuerzo para que la gente lo consuma, que lo pueda ver, que si hubiésemos creado algo de chiste, de jocoso. Exactamente, deporte, elementos, eso es algo que se consume solo. Pues el crear contenido que sea educativo, contenido que sea cultural, pues conlleva un tiempo de mayor esfuerzo y eso es lo que hemos querido hacer. Pero yo siempre he visto que Ser Game Changer, Peregrinando por Puerto Rico y también Ser Game Changer como algo que crea una ayuda, y si hemos logrado hacer en Peregrinando por Puerto Rico un proyecto sin saber nada de lo que era elementos cinematográficos, como le mencioné, sin tener una industria de turismo unificada, donde yo pueda ir a una oficina de turismo y decir, aquí tengo toda la información, me voy a la calle, y hemos podido crear este contenido. Eso nos lleva a llegar a pensar que el primer elemento que uno tiene que tener es el deseo. Yo le puse el deseo de querer decir,
yo quiero hacer algo diferente, quiero lanzarme a un ambiente que no conozco, a un ambiente que no es mi principal fuente, pero lo voy a hacer y lo voy a hacer de alta calidad y lo voy a hacer para que más personas puedan ver. Y yo espero que este elemento de Peleando por Puerto Rico y esta entrevista a alguien que la vea pueda ayudar a decir, ¿sabes qué? Yo tengo este proyecto que he tenido en mi mente, que he tenido sobre mi escritorio o que lo he tenido en mi casa y no me he lanzado. Esto va a decir, ¿sabes qué? Si Luis Enrique se lanzó en Peleando por Puerto Rico a hacer esto, yo me voy a lanzar. Pero una vez me lancé, crea una disciplina. Y eso es el otro punto que le quiero llevar. Una vez decidas irte a hacer algo, hazlo y crea la disciplina para que puedas sostenerlo. Ahí, como ahorita mencioné, mi esposa se ha convertido en esa persona que continuamente me empuja a decir, ¿sabes qué? Vamos para acá, vamos a hacer esto. Y eso en parte ayuda, pero dentro de mí, si a la larga yo no sostengo a través de una disciplina, es decir, yo le voy a dedicar 20% de mi tiempo del fin de semana a crear contenido. En las noches cuando mis hijos se duermen voy a dedicarle 1 hora a 2 horas a crear y a editar contenido. No lo voy a hacer. Así que yo lo que quiero invitar a las personas es que primero que vean Peleando por Puerto Rico, que puedan ver el contenido, que se animen a visitar algunos de esos lugares que hemos visitado. En la página van a ver el contenido de los lugares y contenemos varios contenidos que vamos a seguir visitando, que nos recomienden si tienen algún sitio que digan, mira, ¿por qué no van a tal sitio? Porque nosotros lo ponemos en agenda y lo visitamos. Pero tercer punto, que se animen a conocer más de nuestra cultura y que Peleando por Puerto Rico sea un catalítico para ellos, para que puedan ver de que está bien visitar un lugar cultural y si profesan alguna fe, como dije, católica, no católica, de cualquiera, en todos los lugares que visitemos, pueblos de Puerto Rico, existen templos dedicados a las creencias religiosas que cada persona tiene. Así que esa sería mi exhortación al público hacia un Game Changer. Claro que sí. Gracias, ¿verdad? Gracias, Luis, por tu tiempo, obviamente disponibilidad y obviamente educar a los seguidores de un Game Changer sobre este tema de peregrinaje, la parte religiosa, ¿verdad? Y obviamente toda esta experiencia. Uno, exhortarles que sigan peregrinando por Puerto Rico en su página de Facebook, de Instagram o su canal de YouTube, contenido de primera, así que recuerde suscribirse al canal de YouTube, bien importante, para que pueda ver, básicamente semanalmente siempre está Luis compartiendo algo. Segundo, que se suscriba a este canal también para que pueda seguir viendo entrevistas interesantes como la que he tenido con Luis y otro tipo de contenido de temas de innovación, futuro del trabajo, liderazgo y otras cosas. Y tercero, que vea estos ejemplos, historias de éxito, de que usted puede estar en alguna profesión, usted se puede dedicar a algo en la sociedad y eso no es una limitación para usted seguir aprendiendo, para usted hacer un proyecto familiar, para usted tener un proyecto de valor social, como el que, por ejemplo, Luis nos ha descrito. Así que, Luis, muchas gracias, agradecido siempre por tu tiempo y por todas las cosas que siempre compartimos. Así que sean muchos años más de amistad. Claro que sí. Pues muchas gracias a todos. Hasta la próxima entrevista de Conociendo Game Changers. En esta ocasión, innovando a través de la fe con Luis Ramos Zapata. Muchas gracias. Gracias a todos.